siendo las 5 y las 4:08, damos por iniciado el evento. Buenas tardes a socios y amigos de ANDE y del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, coanfitriones de este evento. Para quienes no me conocen, soy Ernesto Rivadeneira, director ejecutivo de ANDE. Doy la bienvenida a nuestro panelista invitado, doctor Pablo Dávila Jaramillo. Antes de entrar de lleno en el tema, una breve palabra respecto a ANDE, organizador de este evento. Es nuestro objetivo ser protagonistas de primera línea en la construcción del Ecuador del encuentro, que lo consideramos elemento fundamental para que los ecuatorianos podamos aspirar a mejores tiempos. En este empeño estamos realizando diversas actividades, entre las que están estos conversatorios. Nuestra asociación agrupa empresas y empresarios de élite y a personas de diversos ámbitos relacionados con la vida empresarial que le encuentran sentido a los empeños que persigue ANDE y por ende quieren apoyar, sea mediante el aporte directo de su contingente o simplemente en calidad de afiliados, cuando sus actividades particulares les impiden involucrarse activamente. Desde esta perspectiva, invitamos a todos quienes encuentran que lo que hacemos trasciende para bien del país a que consideren vincularse con ANDE, pues la magnitud de los desafíos es descomunal. Regresando al encuentro de hoy, el tema es opciones democráticas para la gobernabilidad en la coyuntura política. Procedo a presentar a nuestro panelista invitado, Pablo Dávila Jaramillo. Es socio de DLL Abogados, tiene experiencia en Derecho Económico, diseño de políticas públicas para el desarrollo productivo y la lucha anticorrupción. Fue presidente ejecutivo de la Cámara de Industria y Producción entre 2010 y 2014. También presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador entre 2011 y 2012 y 2013 y 2014. Fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano entre 2011 y 2012 y presidente del Comité Binacional Ecuador-Perú entre 2015 y 2017. En ese entonces diseñó y gerenció el proyecto Ecuador Productivo y Sostenible, iniciativa privada que promueve la transición productiva del país hacia un Ecuador innovador, competitivo y sostenible. Entre 2017 y junio de 2019 integró el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y luego el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio elegido por la Asamblea Nacional previa nominación del presidente de la República entre 2019 y 2021. Fue coordinador del Comité por la Institucionalización Democrática, organización sin fines de lucro que impulsó una propuesta ciudadana de reforma constitucional para fortalecer la institucionalidad pública en el país. Hago notar que hemos activado la grabación de la reunión como acostumbramos para que quede un registro y para referencia futura de los conversatorios. Por supuesto, si el panelista invitado o alguien de los presentes no tiene inconveniente. Paso ahora la palabra a ingeniero Bolívar Ceballos, presidente de ANDE, para una introducción al tema de hoy. Gracias, Ernesto. Quería dar también la más cordial bienvenida a Raúl García, presidente del sector turístico de la Asociación Turística, a Vicky Ceballos, a María Teresa, pidiéndole que por favor se conecte también con el doctor Carlitos Páez. Por otro lado, pues es un gusto tener aquí a Pablo Dávila, con quien hemos compartido diferentes actividades en el sector gremial y es un referente pues de nuestro sector y sobre todo en los temas, en la temática que vamos a tratar hoy día. Solamente una pequeña introducción para saber en qué panorama nos estamos manejando actualmente.
En el año 2021, como ustedes conocen, se completó la vacunación, que fue un hito para poder realizar la reactivación. Ya con primera dosis está en el 90% de la población, con segunda dosis del 88.7% y con la tercera dosis o la de refuerzo están ya el 33.2%. Lo que quiere decir que básicamente la vacunación fue un éxito definitivamente, con una participación sobre todo del sector empresarial, en donde marcamos pues pautas de cómo tiene que ser la colaboración de tanto sector público como sector privado. Por otro lado, vemos que en el 2021 ya el crecimiento del PIB fue del 4%. Se espera que este año va a estar alrededor del 2.8%. Hay informaciones que nos dicen del 3.1, otras del 2.6, pero creemos que más o menos vamos a estarnos manejando alrededor de un 2.8, 2.6, alrededor de eso. Y eso se ve, esa reactivación se ve en el crecimiento que ya ha tenido la recaudación del país. Especialmente yo me rijo por el IVA. El IVA, el 25% de crecimiento, quiere decir que ya se está vendiendo más, ya estamos produciendo más. Y eso pues tiene su repercusión también en el tema de trabajo. En el sector petrolero, pues con el incremento del precio del petróleo, en el primer trimestre ha habido 668 millones adicionales, lo que nos hace prever que el déficit fiscal inicial de 9.534 para el 2022 va a manejarse alrededor de 6.506. Obviamente, dentro de los problemas que tenemos actualmente como país indirectamente, por ser un país globalizado, un mundo globalizado, la guerra de Rusia-Ucrania pone en riesgo 1.200 millones de exportaciones, tanto del banano, camarón y flores, sector al que yo me pertenezco. Y obviamente también un encarecimiento de fertilizantes unido al encarecimiento que veníamos teniendo del embalaje o todo lo que es cartón por la crisis de los contenedores, especialmente originado en China, en donde muchísimos barcos se encuentran anclados y todavía es un cuello de botella. Dentro de los problemas que venimos sintiendo nosotros, se ve especialmente es el de la delincuencia, que de acuerdo a una última encuesta de Market, está en el 36.7% de la preocupación ciudadana, siendo el principal problema que la gente lo vislumbra, unido al desempleo, que está en el 32.2%, y el tema de salud. Aquí nos ratifica la cifra esta, que el 2.5% se preocupa de la salud ahora como un problema, porque ya cambió. Cuando antes de la vacunación, pues el principal problema era ese. Ahora, además de problemas con la provisión de farmacéuticos, de productos farmacéuticos o medicinas en los hospitales, pues de alguna manera estamos caminando bien. Pero comienzan a verse los problemas estructurales del país. El problema de la falta de gobernabilidad dada entre la no buena relación entre ejecutivo y legislativo. Vemos que ha traído como consecuencia primero el archivo, no sé si constitucional o no, de la ley de inversiones, que podía haber significado 30.000 millones de dólares de inversión al país y unas cuantos miles de puestos de trabajo. Vemos que de igual manera se mandó, está al archivo de alguna manera la ley de uso progresivo de la fuerza, que va en la línea justamente de poder fortalecer la seguridad ciudadana, darle herramientas para que la policía no tenga que estar preocupándose de que le van a poner un juicio o le van a meter preso y el ladrón le van a dejar libre. Entonces, son temas unidos a la ley del aborto, en donde también en este momento está en una consulta en la Corte Constitucional, en donde pues las observaciones del presidente Lazo, del 61 de las 63 artículos que tiene, está también ahí en veremos. Y obviamente lo que nos hace pensar es que leyes que podrían servir al país no están caminando, lo que ha hecho que el presidente
que en este momento, y de acuerdo a la última encuesta, tiene un 52% de aprobación frente a una asamblea del 10.6% de aprobación, quiere decir que nos pone en un horizonte diferente. Y ante esta alternativa, justamente se han hecho, o sea, la gente ha comenzado a pensar qué puede pasar, o han recomendado al presidente inicialmente una muerte cruzada que tiene un 25.6% de aceptación o de pronunciamiento positivo de la ciudadanía. Y obviamente esto causó, al no seguir por este derrotero, causó la renuncia de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Entonces, por otro lado, de acuerdo a la misma encuesta, dice que la consulta popular tiene un 58.9% de aceptación o de pronunciamiento dentro de la ciudadanía, viendo que es la que más tiene, y el gobernar, como dice el presidente, solamente con decretos y acuerdos ministeriales, o sea, todo lo que tiene que ver con el Ejecutivo como herramienta, tiene un 15.6% de aprobación o de inclinación de la gente. Lo que nos pone a nosotros, obviamente, en un tema fundamental, y que ahí es donde pues queremos escuchar especialmente a nuestro invitado Pablito Dávila, ¿no? ¿Qué viene a significar esto de la consulta popular? ¿Qué temas deberíamos nosotros ponerlo de manifiesto o debería contener? Ya por parte de Diego Ordóñez, que es el consejero presidencial, se ha dicho que más o menos van a ir como unas 12 preguntas. Una de ellas, ya no se habla de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, del que fue Pablo Dávila, pues uno de sus partícipes importantes, sino que se va a hacer reformas limitándole su capacidad decisoria. Por otro lado, se ha hablado de que también hay temas como el empleo, temas de la seguridad, en fin, pues temas que están latentes y que sería bueno, si es que el presidente lo considera, pues porque la ventaja que tiene el presidente frente a la ciudadanía para una consulta popular es que el presidente no necesita completar firmas, y Pablo lo conoce y sabe lo difícil y complicado que es el Vía Crucis ese, y él pues ya nos comentará. Con ese antecedente, pues, Pablito, bienvenido y adelante, por favor. Bien, muchísimas gracias. Primero que nada quisiera agradecer esta gentil invitación. Me siento muy cómodo y, por supuesto, honrado de estar con ustedes después de tanto tiempo en una circunstancia tan sensible y tan delicada para el país. El hecho de que ustedes consideren mi opinión para su propio análisis resulta muy gratificante. Así que no quiero dejar de expresar eso a todos ustedes. Mi felicitación a Ande por el trabajo que están haciendo, al Consejo de Cámara, si es que se encuentra también representado, y por supuesto un directo agradecimiento a ti, Bolívar, y a Ernesto por la coordinación y por haberme tomado en cuenta una vez más. El momento en que yo empecé a pensar en el contenido de esta charla y veía básicamente la forma en que entiendo ustedes redactaron los temas que querían que yo comente el día de hoy, veía la importancia y la relevancia que representa poder hablar sobre gobernabilidad, pero a su vez veía un poco lo difícil que puede ser responder la urgencia que la gobernabilidad tiene en el momento que atraviesa el país. Miren ustedes que la misma descripción del tema que vamos a conversar habla de las opciones de gobernabilidad en la coyuntura política. Podría decirles, no soy yo el que va a hacer esto, pero podría decirles que alguien podría decir a rajatabla, no hay opciones de gobernabilidad en la coyuntura. Porque hablar de gobernabilidad per se implica hablar de decisiones y medidas y acciones de mediano y de largo plazo. La coyuntura per se vive a través de decisiones estructurales que se toman para defensa de la gobernabilidad en general. Entonces podría parecer en cierto grado que estamos tratando de tomar medidas para atender una circunstancia que requiere de otro tipo de decisiones.
Sin embargo, yo simplemente pongo esto a manera de un análisis y una reflexión anecdótica, simplemente porque entiendo hacia dónde debemos caminar y al menos reflexionar sobre ciertas medidas de gobernabilidad que puedan tener un impacto también lo más pronto posible. Entiendo que eso es lo que nos urge como ecuatorianos y urge a ustedes como líderes de opinión y líderes empresariales. Dicho eso, yo quisiera empezar matizando precisamente aquello que grafica la posición país, la situación país en términos de imagen pública hacia afuera, en términos de lo que el país representa en materia de gobernabilidad. Creo que varias de las cifras y los datos que Bolívar compartió con nosotros nos deja ver la urgencia del momento. Yo quisiera poner en la mesa ciertos datos que nos permitan entender la urgencia de los cambios estructurales del país. Por un lado, sepan ustedes que de acuerdo a estándares internacionales que mide, por ejemplo, el Estado de Derecho, el índice y la calidad del Estado de Derecho en un país, el Ecuador se encuentra en una posición sobre los 90, me parece que es 92 en este año, de 139 economías, de 139 países en el mundo. El Estado de Derecho mide temas precisamente como institucionalidad pública, como el ejercicio de garantías y derechos, como participación ciudadana, como seguridad jurídica. Y dentro de seguridad jurídica desglosa la protección de derechos civiles, de derechos en el ejercicio de acciones penales, por ejemplo, o el ejercicio de acciones administrativas, etcétera. Este es quizás uno de los elementos más importantes en el contexto internacional para poder decidir, por ejemplo, el nivel de inversión que los inversionistas de países desarrollados pretenden poner en economías en desarrollo como la ecuatoriana. Y cuando valoramos la posición del Ecuador, que definitivamente está mucho más abajo de la media, prácticamente en todos los estándares que mide el índice de Estado de Derecho, creo que urge tomar ciertas acciones para poder corregir la situación país en el mediano y en el largo plazo. Si cotejamos lo que sucede en el índice de Estado de Derecho con lo que sucede en el índice de competitividad mundial, el Ecuador nuevamente aparece en el puesto 90 de 141 países, donde el más competitivo es el número 1. Y nuevamente, si miramos y analizamos cada uno de los pilares sobre los cuales se define la competitividad de un país, podremos entender que son múltiples las tareas que el país requiere precisamente para mejorar las condiciones de estabilidad y básicamente que sienten las bases del desarrollo de mediano y largo plazo que el Ecuador requiere. Igual si miramos del índice de libertad económica, el Ecuador se encuentra también en una posición de 105 sobre 165 naciones. Y si miramos el índice de percepción de corrupción, veremos que el Ecuador se encuentra en una posición sobre el 90 en prácticamente 180 naciones que son evaluadas en este índice que elabora Transparencia Internacional. Con esto quiero también poner, como decía, a manera de introducción, una base para entender precisamente cuáles son esas acciones necesarias para la gobernabilidad. No quiero convertir esto en un análisis conceptual simplemente porque entiendo que lo que más nos interesa es una valoración práctica, pero normalmente cuando hablamos de gobernabilidad entendemos que hay tres elementos fundamentales: institucionalidad pública, fortaleza del sistema de partidos políticos y de ejercicio de derechos políticos, y finalmente el sistema de responsabilidad pública y transparencia en el manejo de la cosa pública, no solamente de fondos, sino en el manejo y administración de todos los temas públicos. Estos tres factores, en mayor o menor medida, divididos, mencionados o catalogados en forma diferente, son normalmente recogidos por la academia, por los técnicos y expertos en la materia, para poder estructurar y medir la gobernabilidad de un determinado conglomerado social. Si nos preguntamos entonces, ¿qué podemos hacer en la coyuntura para fortalecer estos temas? Ahí es cuando empezamos a aterrizar las dudas y las preguntas que esta sala contempla.
Yo pienso que hay ciertas alternativas democráticas que la Constitución plantea y prevé desde un inicio. Y la Constitución del 2008 es prolija, es por demás generosa en establecer diversos mecanismos de participación ciudadana. Ustedes, esencialmente como yo, aparte de ser representantes empresariales, aparte de ser empresarios, aparte de ser gestores de desarrollo en el Ecuador, son esencialmente ciudadanos. Y como ciudadanos todos nosotros ejercemos derechos y particularmente y especialmente ejercemos ciertas obligaciones. Y estas diferentes obligaciones han sido matizadas y concebidas en la Constitución, pero curiosamente una Constitución en extremo garantista de derechos es prolija, como decía, en poner muchos derechos de participación que tiene el ciudadano para contribuir en el manejo de la cosa pública. Si hablábamos de construir una mejor institucionalidad, si hablábamos de construir un mejor sistema de partidos políticos, si hablamos de crear mecanismos de responsabilidad pública, uno de los primeros elementos que puede resultar obvio, pero que definitivamente es fundamental en este análisis, es el ejercicio del voto. Puede resultar muy básico, estoy seguro, para muchos de nosotros esta reflexión, pero créanme que después de varios años de estar analizando precisamente el diseño, implementación y la innovación de políticas públicas, les puedo decir que el ejercicio del voto es prácticamente la base fundamental para poder plasmar estos elementos claves de gobernabilidad, entendidos como la construcción de institucionalidad, como la sanción que el ciudadano le da al funcionario, al representante público y al político a través de las urnas, y finalmente el mecanismo en el que nosotros hacemos responsables al político de sus actos. Esos son los tres elementos fundamentales, decía, que la gobernabilidad implica y que tienen que ser controlados a partir del ejercicio del voto. No quiero dejar de mencionar esto, aunque parezca una generalización, pero si no matizamos e insistimos en este tema, difícilmente podremos transparentar la importancia y sobre todo generar un proceso de discusión y debate que involucre a más personas a través de ustedes, por supuesto, sobre la importancia del ejercicio de este derecho y de esta obligación pública. El segundo está vinculado ya particularmente a ciertas garantías, a ciertos derechos en realidad de participación ciudadana. Uno de ellos, como ya mencionaba Bolívar, es el tema de la consulta popular. Los ciudadanos tenemos la posibilidad, indudablemente, de acuerdo a nuestra Constitución, a partir del artículo 95 hasta el 105, si recuerdo bien, se regula precisamente todos los derechos de participación ciudadana. Y si uno revisa esos artículos, ustedes podrán ahí encontrar en detalle qué es lo que los ciudadanos podemos hacer para contribuir a esta gobernabilidad. Digo, entre comillas, porque el proceso no es del día a la noche a la mañana, es un proceso que toma mucho tiempo. La experiencia que yo pude obtener del proceso en el Comité por la Institucionalización Democrática, bien creo que demuestra con una penosa realidad de que podemos esforzarnos por un proceso que no va a tomar menos de 2 años, definitivamente, puede terminar precisamente con un muy mal resultado, única y exclusivamente por el poder político de turno. Entonces, digo esto porque es importante entender qué es lo que la Constitución y las normas prevén y qué es lo que la realidad en la práctica permite. Sin embargo, pensando en esa declaración de acciones que se pueden tomar, indudablemente la consulta popular es un elemento clave. Ahora, la consulta no necesariamente se origina en la voluntad ciudadana, como también Bolívar estaba comentando. La consulta tiene y podría tener su origen en el propio poder legislativo, pero a estas alturas una consulta que venga del poder legislativo carecerá de toda legitimidad e indudablemente nadie apoyará y por tanto creo que no es una opción práctica bajo ningún concepto. La consulta popular derivada del presidente es otra cosa. Indudablemente este es un proceso en el cual los ciudadanos tendrán que medir con mucha articulación cívica, si cabe la frase, para poder entender qué es lo que se nos está preguntando y qué es lo que se debe hacer por el país.
El ciudadano ecuatoriano ha vivido no menos de los últimos 15 años tratando de cambiar la estructura normativa del país. ¿Cuán beneficioso es eso para el país? Es difícil responder. Los cambios normativos, los cambios jurídicos no siempre son la base para poder generar esto que estamos hablando en este momento, gobernabilidad pública. La ley es una herramienta. Ustedes dirán, ¿por qué se lanzaron entonces a un proceso de reforma constitucional? Bueno, porque creemos finalmente que la ley, al ser un instrumento, puede y debe precisamente moldear las actitudes, los valores y las aptitudes de las personas para poder enfrentar los retos comunes, los retos sociales, los retos que tenemos como conciudadanos de una manera diferente. Así que la consulta, en este caso originada por el presidente de la República, creo que es indudablemente una opción importante a considerar y que tendremos, decía, que analizar con mucha responsabilidad pública. ¿Qué temas? Preguntaba Bolívar en su introducción. Bueno, creo que ahí la respuesta puede variar sobre las urgencias que enfrenta el Ejecutivo y que podría intentar resolver a través de una consulta popular, y los temas estructurales que normalmente deben ser atendidos a través de una reforma constitucional. Y digo normalmente porque cuando hablamos de una consulta para reformar la Constitución, estamos hablando de un proceso que pretende establecer nuevos cimientos para el manejo de la cosa pública y, por tanto, son cambios profundos y sustanciales que estar anclados exclusivamente a la coyuntura. Es entendible que una realidad particular nos permita pensar en cambios que se quieran implementar a la brevedad posible, con efecto inmediato, pero normalmente hablar de consulta popular, como pretendí explicar al inicio, es tratar, al menos para reformar la Constitución, es hablar sin duda de cambios de largo aliento, de cambios de mediano y largo plazo para reforzar lo que es la materia de esta charla, la gobernabilidad pública. En esa línea, yo pensaría que una clara urgencia, pero que tiene un matiz estructural, o que es una reforma estructural con claros matices coyunturales, como ustedes prefieran apreciarlo, es la reforma sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Seguramente el presidente planteará este tema y seguramente planteará él un traspaso de funciones del Consejo de Participación Ciudadana para evitar que eso sea manejado por el Consejo de Participación Ciudadana, o en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, en realidad, tratará de controlar la forma en que se designan las autoridades por parte del Consejo. Y esto, más allá de ser una decisión solamente política, responde ya a una decisión de orden procedimental constitucional. Precisamente gracias a la campaña que nosotros llevamos adelante, la Corte Constitucional se pronunció y dejó ver con claridad que no es posible eliminar el Consejo de Participación Ciudadana a través de una enmienda constitucional. Y el presidente seguramente planteará una enmienda constitucional porque, de acuerdo al procedimiento que establece la Constitución, es la vía que le permite convocar al pueblo directamente. Caso contrario, tendríamos que ir a la Asamblea Nacional para que la Asamblea sea la responsable de decidir la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Y si los ciudadanos no pudimos hacerlo con la legitimidad de más de 300,000 firmas que nosotros presentamos, no quiero decir que el presidente vaya a enfrentar la misma suerte, pero si juzgamos por los hechos y el gran conflicto político que está enfrentando el señor presidente en la Asamblea Nacional, me temo que va a ser extremadamente difícil para él contar con un proceso de apoyo de la Asamblea Nacional para una reforma. De esa forma, me parece que ahí tienen ustedes un primer elemento. Yo pensaría que ya pensando exclusivamente en aquellos temas que son de reforma real, de reforma estructural de mediano y largo plazo, debería pensarse en una reforma al sistema de partidos políticos. Es inviable para nuestro país en el largo plazo seguir con el mecanismo que tenemos de representatividad pública.
Me parece que el fortalecimiento de los partidos políticos, el crear nuevos mecanismos de responsabilidad para los partidos políticos en el ejercicio de sus funciones, en la presentación de candidatos, en la defensa de sus tesis de gobierno, básicamente de sus idearios políticos, es esencial si es que queremos hacer un cambio real de mediano y de largo plazo. Creo que en el régimen económico hay cambios que se tienen que hacer importantes también. Creo que todos en el sector empresarial hemos hablado sobre los límites que plantea el régimen económico, las contradicciones en las que cae la Constitución al momento de hablar de los sectores estratégicos. René creo que podría dar una cátedra sobre estos temas precisamente, pero podría al menos ejemplificar en su momento lo que representa las disposiciones constitucionales en el sector petrolero y los riesgos que esto representa. Pienso que ahí se podrían sin duda alguna hacer menciones importantes. Y el otro tema que creo que no escapará a su comprensión inmediatamente es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional requiere cambios importantes también. Nosotros habíamos planteado una reforma al sistema de manejo, de procesamiento de las actividades funcionales de la Asamblea Nacional. Entiéndase la elaboración de la ley, entiéndase el control político y entiéndase, por ejemplo, la designación de autoridades en el caso de que ésta hubiese pasado a la Asamblea Nacional. Esos tres elementos necesitan un proceso donde haya un balance interno mucho más relevante, mucho más importante del que nosotros hemos podido ver hasta la fecha y que nos ha llevado a esta crisis, porque realmente estamos viviendo una crisis. No creo que aquí estamos haciendo un uso generalizado, indebido de una palabra tan utilizada comúnmente en el lenguaje de los ecuatorianos. Me parece que estamos enfrentando definitivamente una crisis de alto nivel político. Y eso me lleva a una reflexión sobre la coyuntura. Pensando que la crisis política es un elemento establecido en la Constitución con claras consecuencias jurídicas en el manejo y administración de la cosa pública. Me estoy refiriendo precisamente al artículo constitucional que se refiere a la disolución de la Asamblea Nacional, como también me refiero al artículo que se refiere a la destitución del presidente, porque ambos artículos están relacionados y me parece que esto es importante que la gente piense al momento de hablar de la muerte cruzada. Porque una de las condiciones para la muerte cruzada es precisamente determinar, entre otras cosas, que ha habido una crisis interna en el país, que ha habido una arrogación de funciones o que ha habido una obstrucción en la ejecución del plan de gobierno. Esas son las diferentes alternativas que el presidente podría tener para disolver la Asamblea Nacional. Sin embargo, la Asamblea Nacional también podría destituir al presidente de la República por precisamente arrogación de funciones o también por una grave crisis. Entonces es importante que entendamos el alcance de las disposiciones constitucionales y entendamos realmente cuál es el fin que tiene cada una de esas provisiones y disposiciones constitucionales para definir qué es lo que realmente se puede hacer. Una consulta popular, volviendo al tema anterior, debe entenderse siempre como un mecanismo para plantear cambios de fondo. Creo que las autoridades públicas deben tener eso presente porque caso contrario estarían tratando de usar una herramienta de cambio constitucional para atender la coyuntura. Me temo que eso podría ser un error con consecuencias negativas, no para el gobierno en sí, sino para el país. Y segundo, la disolución de la Asamblea Nacional. He visto, al igual que todos ustedes, las noticias en las cuales aparentemente el presidente ha descartado esa posibilidad, pero las razones que el presidente tiene para tomar en cuenta esta decisión son las que les acabo de mencionar, tomando en cuenta el riesgo de que la Asamblea Nacional precisamente podría hacer lo mismo en función de una crisis
de gobierno. Pero lo importante es entender que debemos usar la Constitución para los fines para los cuales las normas constitucionales están creadas. Y me parece que esa reflexión nos permitirá entender cuál de ellas es la mejor, cuál de ellas es la que calza adecuadamente en una decisión en materia de política pública. Ahora bien, había conversado en su momento con Ernesto sobre la curiosidad que hay en Ande, y no solo en Ande, porque debo confesarles que alguna gente me ha preguntado sobre este tema, sobre la revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato de funcionarios públicos en general. Hay preocupación sobre la gestión que hacen los asambleístas, por ejemplo. Hay preocupación en su momento sobre la gestión que hacía el alcalde Yunda en Quito. Hay preocupación sobre lo que ha hecho la prefecta en Pichincha, etc. Creo que hay diferentes escenarios que por diversas razones les ha llevado a los ciudadanos a pensar, bueno, la revocatoria del mandato puede ser una opción. E indudablemente la respuesta es sí. Hay una herramienta pública en la Constitución que permite pensar en revocar el mandato. Pero aquí lo único que yo puedo decir, fruto de mi experiencia para contribuir en algo, es que cualquier persona o cualquier institución que decida emprender en un proceso de esta naturaleza debe tener presente de entrada que se está metiendo en un camino extremadamente difícil, en un camino sinuoso desde el principio y cuyo resultado penosamente no está garantizado por la certeza, la viabilidad, la eficacia jurídica de la propuesta. Yo, con la confianza del caso, les puedo decir, la propuesta que el comité hizo, independientemente de que haya sido o haya podido ser aceptada o no por la ciudadanía, jurídicamente era una propuesta bien estructurada. Recibimos el aval de la Corte Constitucional, corregimos las cosas que la Corte Constitucional nos dijo que hagamos, las pocas cosas que la Corte Constitucional nos sugirió hacer, salimos al país a recoger las firmas, lo hicimos en 5 meses, 4 meses aproximadamente, presentamos al Consejo Nacional Electoral, pasamos un proceso extremadamente difícil de verificación de firmas y finalmente llegamos a la Asamblea Nacional con el resultado que es de conocimiento público. Y eso en un proceso que requería 1% de las firmas. La revocatoria del mandato exige el 10% del padrón electoral de firmas de respaldo. Esto es definitivamente inmenso. Es una tarea titánica, les puedo decir. Sobre todo para quien viene de la ciudadanía. Una tarea de esta naturaleza para un partido político con estructura nacional seguramente es un trabajo de 3 semanas. Pero si es que los ciudadanos quieren hacerlo sin ningún tipo de estructura nacional, si los ciudadanos quieren hacerlo en función de su propia capacidad, de su propio tiempo, de su propio recurso, créanme que esto es una tarea muy, muy difícil. Y simplemente lo digo con el ánimo de objetivar el análisis, pero no de desmoralizar la propuesta. Estas cosas son las más importantes, indudablemente. El generar mecanismos de participación ciudadana es esencial y es fundamental para el país. Quisiera concluir esta muy breve introducción. Habíamos hablado básicamente con Ernesto de hacer una presentación de 30 minutos. Estoy en los 27 minutos. Pero creo que el diálogo puede ser mucho más constructivo en ese contexto, pero quería hacer esta introducción sobre lo que representa hablar de gobernabilidad en el mediano y en el largo plazo, los indicadores que tienen que medirse y sobre los cuales tenemos que actuar para tomar decisiones de mediano y de largo plazo. Luego, hablar sobre las acciones y las medidas que existen actualmente en la Constitución para poder enfrentar esos retos, pero también enfrentar la coyuntura. Sin embargo, no quisiera terminar en estos 2 minutos que me sobran hablando sobre específicamente la coyuntura. Nada de lo que hemos hablado es posible desarrollar con calma en un estado de total
inestabilidad. Es muy difícil porque la atención pública no puede dedicarse a lo importante cuando lo urgente requiere decisiones inminentes. Escuchaba las cifras que plantearon al inicio sobre las encuestas planteadas y las prioridades que los ciudadanos han planteado. El tema seguridad, por ejemplo, me parece que es un tema central para todos los ecuatorianos. No puede ser que creamos una mera coincidencia que cada que cambia un ministro de gobierno del interior, la gente se masacra en las cárceles. No puede ser coincidencia que todos estos grupos de hacinamiento carcelario tengan el poder que tienen en el ejercicio de la cosa pública y en la definición de estrategias de política pública en el país. Los temas de seguridad van más allá de la seguridad que enfrentan necesariamente las empresas. Creo que este es un factor coyuntural extremadamente sensible delicado, quiero decir, que el presidente debe tener entre ceja y ceja, creo yo, y que es responsabilidad de todos los ecuatorianos ponerlo siempre en la mesa porque este factor es clave. El tema de estabilidad o inestabilidad política propiamente, me parece que Bolívar lo acotó con mucha claridad. Sin embargo, hay que leer todos los factores que están implícitos en esta reflexión. Lo que pasa en la Asamblea es de conocimiento público, es muy, muy desafortunado ver la crisis de poder que nosotros entendemos, pero las decisiones que se van tomando sobre la marcha son las que nos competen como ciudadanos responsables de tomar decisiones. Los términos en que la ministra redactó su carta de renuncia, deja leer muchos elementos importantes que son claves al analizar cómo se está ejerciendo el poder en la República, en el país. Y finalmente también creo que el poder que ejercen otros actores políticos, la permanente y constante amenaza que representan ciertos líderes de las organizaciones indígenas y algunos representantes sociales, me parece que no debería pasar desapercibido tampoco del radar de las instituciones públicas y privadas formales. Lo que pasó en Quito en algún momento no puede volver a pasar. No puede volver a pasar bajo ninguna circunstancia. Se atropellaron derechos, pero se atropellaron sobre todo valores. Esa es al menos mi opinión. Creo que hubo una violación directa, sin duda, de derechos de instituciones y de personas, pero esencialmente se atropellaron valores y virtudes cívicas en el Ecuador. Y esa amenaza está ahí presente, y eso no puede volver a pasar. Creo que estas reflexiones son una base para poder discutir con calma qué es lo que representa realmente hablar de gobernabilidad en el Ecuador y qué es lo que los ciudadanos podemos contribuir en la coyuntura. Muchísimas gracias. Gracias, mi querido Pablo. Tomando la última parte tuya de lo que pasó en octubre del 2019, es tremendamente desalentador ver que todavía la Asamblea les da amnistía. Eso es un contrasentido, es irse contra natura, es irse contra la moral, contra las normas. Entonces, dentro de lo que tú decías, quisiera tal vez de la parte de consulta popular escucharte un poquito más. ¿Qué debería, porque el presidente tiene la potestad de que una vez el presidente tiene la potestad de poder hacer el planteamiento y mandar a la Corte Constitucional? No sé si tiene que ir a la Asamblea también la autorización para la consulta popular por parte de la presidencia, el primer punto. El segundo, ¿qué podríamos pedir nosotros o sugerir que sean las reformas, ya porque la eliminación no va del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero sí tal vez en el tema de los nombramientos, porque vemos nosotros con desasosiego cómo la Asamblea quiere tomarse todos los poderes, cierta parte de la Asamblea quiere tomarse los poderes, están queriendo cambiar a la presidenta para tomarse la Asamblea,
y a partir de ahí tomarse la Corte de Justicia, la Procuraduría, la Contraloría, la Contraloría pues, del Estado. Y frente a eso, la opción que tendríamos la ciudadanía de hacer una revocatoria de mandato de los asambleístas. Tal vez con esta contestación después tuya daríamos paso pues a todas las personas que quieran intervenir. Gracias, Bolívar. A ver, la consulta, como había mencionado, el presidente no tiene que pasar por la Asamblea Nacional si es que lo que plantea son enmiendas constitucionales. Debemos recordar que la Constitución hace una distinción entre lo que son enmiendas y lo que son reformas a la Constitución. Por principio, lo voy a decir de una manera muy general, esto, por favor, les pido comprendan, no es a rajatabla porque no quiero hacer un análisis estrictamente jurídico formal, pero en esencia, si queremos plantear una enmienda constitucional, el presidente enfrenta mayores límites respecto de la magnitud de los cambios que puede plantear. La Constitución señala en el artículo 441 que vía enmienda no se puede alterar la estructura de la Constitución, no se pueden alterar garantías de los derechos, no se pueden modificar o eliminar derechos constitucionales, ni se pueden modificar el mecanismo precisamente para reformar la Constitución. Dicho eso, la reforma constitucional, que es el otro mecanismo que se prevé para reformar la Constitución, ese permite ciertos cambios más profundos en la Constitución. Pero esos cambios que se entiende pueden precisamente, por ejemplo, modificar la estructura de la Constitución. Esos cambios tienen que pasar por la Asamblea Nacional. Por ejemplo, el plantear el cambio de la estructura de la Asamblea Nacional de una cámara, de una sola cámara a una estructura bicameral, ese es un cambio que requiere reforma y por tanto eso tiene que ir a la Asamblea Nacional. Por eso al Consejo que yo presidí nos obligaron a ir a la Asamblea Nacional. Si el presidente, a juicio de la Corte Constitucional, no plantea ninguno de esos cambios, él no tiene por qué ir a la Asamblea Nacional. Le va a decir todos sus cambios son enmienda y por tanto usted puede convocar directamente al pueblo ecuatoriano. Simplemente una vez que ha recibido el dictamen de la Corte, vaya al Consejo Nacional Electoral y convoque a elecciones en 45 días. Eso es, en un resumen muy simple, lo que el presidente podría hacer. Ahora, el riesgo, para terminar de responder esta parte de tu pregunta, Bolívar, es que la Corte Constitucional le diga a cualquiera de las preguntas que el presidente está planteando, le diga, esta pregunta, la 1, la 5, la 6, la que sea, es una reforma, no creo que es una enmienda, es una reforma mucho más profunda y consecuentemente usted tiene que pasar por la Asamblea. En ese caso, el presidente tendría que cumplir el trámite de 2 debates en la Asamblea Nacional mediando 90 días. Creo que podemos anticipar ya el resultado de ese proceso. Pensaría yo que más simple sería en ese escenario retirar cualquier pregunta que sea considerada una reforma y concentrarse en lo que la Corte considera es una enmienda constitucional. Eso me permite llevar a la segunda parte, la del Consejo de Participación Ciudadana. En nuestro proceso ya la Corte dijo, si usted quiere eliminar, quitarle las atribuciones de designación de funciones al Consejo de Participación Ciudadana, eso es enmienda. Pero si usted quiere básicamente transformar la Asamblea Nacional, eliminar, el Consejo de Participación Ciudadana, eso es reforma. Entonces, seguramente lo que los abogados del presidente le estarán diciendo este rato es, no podemos eliminar, solo vamos a tener que buscar un mecanismo para limitar las atribuciones del Consejo en la designación de autoridades y que se quede con la lucha contra la corrupción, entre comillas, y la promoción de la participación ciudadana. Eso es vergonzoso, es triste para los ecuatorianos que tengamos que plantear algo así y que tengamos que aceptar algo así. Cuando nosotros estuvimos en el Consejo Transitorio con el doctor Trujillo, yo les puedo asegurar que del balance que hicimos para verificar el trabajo del Consejo en materia de promoción de la participación social y de la lucha anticorrupción,
el trabajo era nulo. Ese órgano no hace absolutamente nada. Tiene un presupuesto de 12 millones de dólares y el 85%, si no es más, se va en gasto corriente. Y el resto del presupuesto esencialmente se designaba para procesos especiales de designación de autoridades. Es una vergüenza. Entonces nos ponemos a pensar que en el presupuesto general del Estado tenemos asignado 12 millones de dólares para una institución que no hace nada y que el día de mañana vía consulta seguramente le van a quitar la única atribución por la cual todos los partidos políticos y todos los actores políticos se matan, que es la designación de autoridades. Sin embargo, si es que el presidente plantea a sabiendas que tiene la limitación de la enmienda, a lo único que podrá apuntar es a modificar y cambiar esos mecanismos, esperando que de alguna manera los pueda mejorar. Ahora, ¿cómo se pueden mejorar? Cada vez es más difícil de responderlo, porque pasar a la Asamblea Nacional, en el estado que está la Asamblea Nacional, puede ser igual de contraproducente. Cuando nosotros hicimos la propuesta, recuerden ustedes que no planteamos exclusivamente pasar las funciones de la Asamblea. Planteamos, la pregunta decía claramente, ¿está usted de acuerdo con pasar las atribuciones de la Asamblea Nacional y reformar la estructura de la Asamblea Nacional para mejorar los requisitos de designación de miembros de la Asamblea Nacional y, a su vez, mejorar los requisitos y convertir a la Asamblea en un órgano bicameral? Porque creíamos que ese era un sistema que podía precisamente evitar el tráfico de influencias y generar un sistema de contrapesos internos en la Asamblea Nacional. El presidente no puede hacer eso, porque el momento que plantee una reforma de esa naturaleza, la Corte le va a decir, eso es reforma. Y como explicaba hace un minuto respondiendo la pregunta de Bolívar, eso al presidente no le conviene, tiene que limitarse en la enmienda. Entonces tenemos una limitación muy, muy sustancial y penosa para los efectos prácticos. Y en cuanto a la revocatoria, Bolívar, mira, yo decía, indudablemente es una posibilidad que los ciudadanos tienen que considerar. Yo menos que nadie voy a desalentar el interés cívico que alguien pueda tener después de haber liderado un proceso en esa línea precisamente de promover la revocatoria de mandatos. Como les digo, ustedes no son las únicas personas pensando en este tema como una potencial alternativa de solución. Sin embargo, el momento en que uno hace un plan de acción sobre esto y empieza a determinar los recursos financieros, los recursos de tiempo, los recursos humanos que se requieren para este proceso, es también mi obligación decirles con la experiencia de 2 años en esto que es una tarea muy grande, es una tarea complicada, difícil, no imposible, indudablemente. Pero pensemos que aún en estas circunstancias logramos armar toda la estructura necesaria para que esto avance. El riesgo político que enfrenta cualquier iniciativa ciudadana al tener que enfrentar los poderes constituidos del Estado es también extremadamente elevado. Así que son simplemente consideraciones a tomar en cuenta. Gracias, Pablo. Muy claro tus explicaciones. Quiero aprovechar para dar la bienvenida al doctor Carlitos Páez, a Teresita Feró, directora ejecutiva de la Asociación de Empresarios Cristianos de Guayaquil, a Fabián Flores, a nuestro directo amigo Rodrigo Gómez de la Torre, y está abierto el diálogo para que puedan expresar las inquietudes necesarias. Por favor, Ernesto, si me ayudas tú. Adelante, Ernesto, por favor. A ver, quería saludar también a Santiago Sánchez, empresario del ámbito eléctrico, que ha participado ya en algún otro conversatorio en el pasado. No quiero dejar de mencionar algo que de alguna manera nos atañe como ANDE. Pablo Pinto, nuestro vicepresidente, se excusó de asistir hoy porque su papá, Pedro Pinto,
socio de ANDE de mucho tiempo y un auténtico mecenas de ANDE en su momento, está muy delicado. Esto ya en la reunión anterior ya lo supimos, pero parece que se ha agravado significativamente, así que hacemos un voto y encomendamos a Pedro con todo nuestro cariño, a Pedro, a Pablo y a su familia. A ver, yo tenía dos preguntas eh, puntuales y no quiero dejar de felicitar a Pablo Dávila por su brillante exposición. Realmente creo que como conocedor y como expositor eres un personaje muy destacado en nuestra sociedad ecuatoriana. A Gracias. ver, la primera pregunta, teorizando respecto a la revocatoria, porque yo estoy absolutamente consciente de la enorme complejidad que implica un proceso de ese tipo, pero teorizando un poco, pregunto si sería posible un proceso en el que, en el que la, el proceso busque que se vayan todos. Puede sonar chistoso, tal vez medio ridículo. No sé si cómo funciona el proceso, porque son 130 y pico asambleístas, entonces no ha de ser tan sencillo el definir a quién, por quiénes se enfoca o se pide la revocatoria. Personalmente, y aquí hablo como ciudadano con la mano en el corazón, a mí lo que me gustaría es que el proceso esté enfocado realmente en que se vayan todos, menos las contadas excepciones que han demostrado actuar con responsabilidad, con patriotismo, que son realmente excepciones. Por mí, todos los demás deberían irse, y especialmente aquellos que eh, 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 a- agredieron a Quito con esa amnistía. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, me parece que tú explicaste esto, pero me perdí un poquito, me confundí un poquito. Me pareció entender que en la medida en que vía consulta popular el presidente sí podría resolver uno de los riesgos que tenemos hoy por hoy en el ambiente político, que es el intento o la pretensión por parte de una mayoría, nueva mayoría de la Asamblea, de tomarse la Asamblea y tomarse todos estos nombramientos de autoridades de control. Me pareció entender que eso sí podría resolverse o evitar que eso ocurra por la vía de la consulta popular en la medida que, y ahí es donde me confundí, que se puede lograr que se considere que el pedido del presidente sea una enmienda y por lo tanto no debe pasar por la Asamblea y por lo tanto sí habría una solución para evitar bueno, no creo es necesario repita el riesgo en el que estoy pensando. Gracias. Pablo, tal vez antes que contestes, uniéndole a las inquietudes de Ernesto, la revocatoria de mandato de la Asamblea, después de recoger las firmas, el camino sería ir directamente también al Consejo Nacional Electoral, pero ahí no necesita ir a la Asamblea. Sería porque es revocatoria para los asambleístas, entonces no sé si tenga que ir allá o no. Y una inquietud, para conseguir que los alcaldes sean elegidos en segunda vuelta y que por lo menos tengan un 40% de la votación y no nos pase las ridiculeces
que ha pasado acá en la capital, en donde una persona con el 20% o 21% es declarado alcalde. ¿Cuál debería ser el camino? Gracias, está abierto el diálogo para todos los que quieran intervenir. Ok, estaba tomando nota de lo que me preguntaste este rato, Bolívar. A ver, sobre las preguntas de Ernesto, al inicio creo que es importante tomar en cuenta que el proceso de revocatoria no es un proceso, digamos, grupal. La Constitución habla de revocatoria del mandato de autoridades de elección popular. Entonces, la elección popular recae sobre cada uno de los asambleístas y por tanto los ciudadanos tendrán que justificar su pedido. No se olviden también que cuando se plantea una revocatoria, el efecto del pedido, una vez que se respalda con el número de firmas pertinentes, sea el 10% para los asambleístas, el 15% para el caso del presidente, eso debe llegar a las urnas y en las urnas el pueblo ecuatoriano designa, y respondiendo de una vez la pregunta ahí, Bolívar, esto no pasa, no va a la Asamblea Nacional, sino que una vez se tiene el respaldo de las firmas, se entiende que se convocaría a través del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, lo que es muy importante resaltar es el efecto jurídico y en el caso de la revocatoria, básicamente aquella autoridad que es cuestionada una vez que se obtiene el favor del voto popular es cesada en el cargo. Pero el efecto de cesar en el cargo a alguien básicamente es reemplazarlo por quien corresponde en la ley. Y el reemplazo está también ahí establecido de los asambleístas suplentes. Entonces, no hay mayor garantía en ese proceso, salvo que también se pida la revocatoria de todos los asambleístas suplentes. Entonces, creo que eso es importante que ustedes tengan presente en un análisis para simplemente nuevamente matizar cuál es el efecto jurídico real de una acción de esta naturaleza. En cuanto a la designación de autoridades que planteabas, Ernesto, a ver, lo que yo trataba de explicar es que vía enmienda ya la Corte Constitucional le ha dicho al país: usted puede modificar las atribuciones del Consejo, porque usted no está interesado en eliminar el órgano. Si quisiera eliminar el órgano, tiene que ir a la Asamblea a través de una reforma. Pero como lo único que quiere hacer es cambiar las atribuciones de ese órgano, entonces eso sí le voy a permitir que haga vía enmienda. Entonces, cuando se trata del presidente de la República, el presidente no tiene que ir a la Asamblea para hacer ese cambio. Él puede básicamente decir: le voy a quitar la atribución de designar autoridades al Consejo de Participación Ciudadana. Digamos que parcialmente podría solventar la crisis que enfrentamos en el Consejo. Pero la gran pregunta en este punto es: ¿quién va a designar las autoridades? Porque si le quito al Consejo, la única opción viable, factible, es devolverle a la Asamblea Nacional. Por un segundo, les pido simplemente que, teorizando, que fue la palabra que tú usaste, Ernesto, pensemos que tenemos un legislativo decente. En otras latitudes, en otros países, en derecho comparado, la legislatura es quien debe tener esta atribución de designación o compartir la atribución de designación de autoridades. El problema es que en este punto, pasarle a la Asamblea Nacional en la estructura que tiene y con el modelo que tiene es una decisión extremadamente complicada políticamente hablando y jurídicamente hablando también. Por tanto, la única opción sería tener ese mecanismo de transformación de la Asamblea, pero ahí nos damos contra la pared porque la Corte va a decir: si usted quiere modificar a la Asamblea, entonces tiene que hacer una reforma parcial. Entonces espero que con eso quede un poco más claro. Y en el tema de los alcaldes, esa es una reforma, si recuerdo bien, del artículo 110 de la Constitución, Bolívar. Puede ser que me equivoque, no tengo este rato total claridad al respecto, pero
Básicamente, ese artículo es el que establece los porcentajes mínimos que requieren las máximas autoridades seccionales para convertirse en alcalde. Si queremos evitar la vergüenza que nos pasó en la capital al designar a Yunda con esa representación tan mínima, hay que cambiar esos porcentajes. Ahora, yo pienso que eso eventualmente habría que ver cómo se plantea, pero hay un riesgo cierto de que la Corte plantee eso como una reforma parcial y por tanto nuevamente eso tenga que pasar por la Asamblea Nacional. Y en el caso de las autoridades que son designadas por el Consejo de Participación Ciudadana, no pueden, si es que se lo pasa a la Asamblea, pero que sea bajo una terna del presidente o algo así. Claro, eso es precisamente, habría que ver cómo se reestructuran esas designaciones, pero recordemos que en el Consejo de Participación Ciudadana lo que hace es organizar los procesos para la designación de autoridades y estos procesos en algunos casos lo que implica es resolver sobre la base de ternas presentadas por el presidente de la República, como en el caso del Procurador General del Estado, el armar concursos propios de designación, como en el caso del fiscal general del Estado, o del defensor del pueblo, o del defensor público, o de armar procesos independientes de designación con comisiones particulares de designación, como en el caso de la Corte Constitucional. El presidente podría tomar varios de esos modelos para mantenerlos, pero hay una corresponsabilidad para tratar de compartir esa responsabilidad con alguien más. La pregunta es con quién más podría compartir esa responsabilidad en el estado en el cual están las cosas actualmente. Por favor, Rodrigo y luego Marcelito Chiriboga. Adelante, Rodrigo. A ver, voy a tratar de estacionarme porque estoy viajando, pero creo que hay un tema, y gracias Pablo, gracias a todos, un saludo primeramente. Creo que hay dos aspectos que hay que considerar y de alguna manera los ha planteado Pablo, y es la parte política. Cuando hablamos de lo jurídico, son temas debatibles y me atrevería a decir que hasta subsanables. Pero cuando hablamos de una consulta popular, estamos hablando ya de temas de índole política, y las consultas en los últimos 30 años, me atrevería a decir, más han derivado en cómo está la popularidad o no popularidad del presidente que está en funciones, más allá de lo que digan las mismas preguntas. Y esto ya lo hemos vivido, y la consulta del 2011 inclusive tomó 2 años probar las mañas que hubieron en el conteo de votos. El tema, y esto va a ser un poco antipático, pero el tema de los alcaldes, por ejemplo, y lo sucedido, no solo en Quito, realmente son contados los cantones a nivel nacional, al igual que provincias que tuvieron mayorías absolutas en las elecciones. La gran mayoría de alcaldes y prefectos fueron elegidos con las justas, como se diría, porque la dispersión de votos que tuvimos en el 2019 era de más o menos 85,000 candidatos. Y si no me falla la memoria, 280 y piquito de partidos y movimientos políticos. En ese instante, cuando tú tienes una dispersión, caso Quito, con 2 millones de votantes, me parece que fueron 17 o 18 candidatos, la situación obviamente se va a dispersar. Pero si nos ponemos a ver en un cantón tan cercano como Rumiñahui, Rumiñahui tiene cerca de 100,000 votantes, para poner un número redondo. Tuvo 23 candidatos y la elección se definió en menos de 500 votos. O sea, ahí sí fue un voto a voto el alcalde, tan así que un alcalde se declaró triunfador y resultó que fue otro el que terminó ganando. Entonces, yo creo que el momento político es crítico y hay que revisarlo con mucha calma, porque si bien había muerte cruzada, que tanto se hablaba a su inicio,
si bien sea por consulta popular, necesitamos reformas reales en el país. En este instante, la situación política, personalmente yo vería como un tiro, un tiro en el pie, y si la tendencia se mantiene, un tiro en la 100, lanzar una consulta. Porque el desgaste que ha tenido el presidente, y me impactaron las cifras de hoy en la mañana, porque se compararon los 10 años del que anda fugado por Bélgica y los 4 años del que anda todavía no oficialmente fugado en Paraguay. Pero contra los 10 meses que tenemos del presidente Lasso. Y la caída es realmente preocupante, porque rara vez, salvo que tengamos una guerra con el Perú y tengamos un partido de fútbol intermedio, recuperar imagen es muy complejo por un desgaste natural. Entonces yo sí les dejo esto porque creo que debemos darle herramientas al presidente y darle cierto respaldo que no implica cheque en blanco, para buscar otros mecanismos aterrizados en un momento político tan complejo. Y tomo la palabra de Pablo, la inestabilidad puede jugarnos una muy mala pasada. Gracias. Gracias, Rodrigo. Marcelo Chiriboga, por favor, adelante, Marcelito. Gracias, Bolívar. Gracias, buenas noches, buenas tardes con todos. Pablo, yo estoy totalmente de acuerdo en los efectos jurídicos y en la posible dificultad de conseguir los votos suficientes para lograr la revocatoria del mandato. Eso creo que es claro para todos. Pero hay otra cosa que hay que tomar en cuenta, y es los efectos políticos que tiene el plantear, solamente el planteamiento y el proceso de recolección de firmas para revocar el mandato de aquellos seres que no se merecen estar en el hemiciclo del Congreso Nacional, sino que deberían estar más bien en la Tacunga o en Turi o en La Roca. Es definitivamente indignante. Y lo que significa esto es que ya es hora de que la ciudadanía, a través de un proceso de concientización que debemos impulsar bajo mi punto de vista, realicemos realmente un proceso de depuración de la política económica. Porque si no, lo que va a pasar es que vamos a seguir siendo por los mismos de siempre. Y estoy de acuerdo contigo que el efecto jurídico es que van a entrar los suplentes. Pero los suplentes van a entrar con una espada de Damocles sobre su cabeza, porque saben que si no actúan bien, también les van a quitar el poder. Y ese es el asunto de fondo. Lo que sucede realmente es que los políticos ecuatorianos se han acostumbrado a ser intocables. Se han acostumbrado a que lo que ellos hagan o ofrezcan en sus campañas electorales no tiene importancia si lo cumplen o no. Como dijo la inefable asambleísta de Pachacuti, si roban bien, por Dios. Esto es algo que debería salir de la cabeza de cualquiera. Y los ciudadanos no reaccionan. Y por el impuesto al PRE, que en esa época se llamaba, que era el 20% para toda obra pública, ocasionó que Abraham Terán salga en 6 meses de mandato. Y la corrupción rampante que tenía también el inefable coronel hizo que los forajidos se levantaran en Quito. Lo que vemos ahora es una ciudadanía que realmente parece que no le importara el país. Y ese parece que no le importara el país es lo más preocupante. Entonces, si logramos
con un proceso de movilización ciudadana, plantear la revocatoria del mandato. Y si logramos de los 10 asambleístas sacar a 5, los otros ya se van a cuidar. Tanto los que entren como los que sigan. Y no se necesita tampoco, y te digo sinceramente, nosotros hemos hecho el análisis, porque resulta que los mismos asambleístas que votaron en contra de la ley de inversiones. Que votaron son los mismos que también aborto. Y esos mismos asambleístas tienen absolutamente la oposición de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Entonces, si logramos hacer que de esos 50 o 100 asambleístas se vayan 5 por revocatoria del mandato, le estamos dando un mensaje a la población ecuatoriana y a los políticos ecuatorianos de que sí son responsables, de que lo que ellos tienen que hacer es respondernos a los electores y respondernos a los que les pagamos los sueldos y pagamos los impuestos. Entonces, sí, independientemente del cual sea el resultado, esto siente un precedente que les deja sin piso a todas esas personas que pretenden que el tener una curul en un congreso o que pretenden haber recibido un nombramiento de elección popular es un cheque en blanco para que hagan lo que les dé la gana con el país, ¿no? Y así se vaya solo uno. Y es un mensaje de alerta. Y yo estoy convencido, yo lo dije en una reunión que tuvimos en ANDE, que en menos de un mes conseguimos las firmas suficientes para revocar el mandato a los asambleístas. Sobre todo algunos. Y no nos olvidemos que ese 10% del padrón es el 10% del padrón aquí en nuestra provincia de Pichincha de cada una de las circunscripciones, que son muchísimos menos que lo que necesitas para hacer una consulta popular. Y que si nos organizamos y armamos una estructura suficiente, tomando en cuenta los sectores de influencia que cada uno de nosotros manejamos, yo creo que lo podemos lograr. No sé qué piensan al respecto. Raúl García está pidiéndolo. Pablo, por favor. Escuchemos la respuesta de Pablito y después seguimos adelante. Adelante, Pablito. Sí, perfecto, muchas gracias. Quizás simplemente mencionar que el valor de la reflexión política que acaba de hacer Marcelo, me parece que nadie va a contradecir. Yo, de hecho, pienso que se pueden encontrar justificaciones prácticas para justificar el pedido de revocatoria para más del 90% de las personas que están ahí. Eso es indudable. Simplemente mencionaría que independientemente de las dificultades logísticas, técnicas que tiene un proceso de esta naturaleza, lo que sí creo importante es que en última instancia estamos queriendo, como Marcelo señalaba, dejar un precedente. Y para dejar un precedente hay que entregar, hay que cumplir con la propuesta ciudadana, ¿no? Hay que armar precisamente un proyecto que permita estructurar el proceso, recoger las firmas en un mes, si es que ustedes creen que se puede hacer, qué mejor, y lograr darle al país esos 5 asambleístas fuera de la asamblea o el número que sea para poder precisamente lograr ese impacto que queremos como ciudadanos en el proceso de control sobre nuestras autoridades. Yo comparto la reflexión, el valor que tendría una gesta ciudadana de esta naturaleza, pues precisamente por razones muy similares iniciamos nosotros el proceso que iniciamos hace algún tiempo. Es importante en todo caso que el ANDE y el Consejo tengan presentes que la mejor estrategia para poder
ser exitoso en una propuesta de esta envergadura es la unidad del sector ciudadano en este caso y del sector empresarial que estaría empujando una propuesta de esta naturaleza a través de ustedes. Es realmente, también hay que decirlo con claridad, muy difícil articular a todos los actores y a todos los sectores. El momento en el que se inicia el proceso, todo el mundo está dispuesto por lo menos a decir hola, pero en el camino las cosas van quedando en muy pocos gestores. Y eso creo que, al menos, permítame en esa reflexión para hacer notar la relevancia de la unidad de todos los actores que se comprometen en un proceso de esta naturaleza. El involucramiento de todos aquellos que tengan en mayor y menor medida algo que decir sobre esto. Como les digo, ustedes no son los únicos pensando en esto en el país. Unificar los esfuerzos alrededor de esto puede ser una buena primera medida para tratar de ser exitosos en una estrategia de revocatoria del mandato de asambleístas. Gracias, Pablo. Como bien lo dice Marcelo, lo importante es dejar un mensaje. Porque si seguimos así, cruzados de brazos, no sé a dónde vamos a ir a parar. Como ciudadanía, como sector cívico, creo que algo tenemos que decir y dar un mensaje al país. Adelante, mi querido Raulito García. Gracias, Bolívar. Un saludo a todos. El presidente más feliz de toda la reactivación, Raúl García. Sí, pero ahora estamos hablando más en serio, estratégicamente. Gracias, René. Sí, yo generalmente hablo buenas noticias del turismo, pero les quería comentar, acabo de llegar al país hace pocos días y visto la gran presentación de Pablo y la preocupación que tenemos todos de cuál va a ser el futuro, he tenido oportunidad de estar en la Argentina, estuve en Chile, Panamá, y obviamente para el Ecuador fue grave el 2019, los 15 días que tuvimos de problemas en el Ecuador. Pero miraba la Argentina, que tiene una ideología de gobierno diferente a la nuestra a este momento, y acaban de firmar un convenio con la Banca Mundial, con bastantes miles de dólares de crédito para sí, ¿no? ¿Verdad? Pasé por Chile y allí está todo destrozado y no fueron 15 días de reclamo, fueron 5 meses que ha determinado que estén trabajando en una probable nueva constitución que nadie sabe a dónde quiere ir, con un gobierno que tampoco tiene metas claras, sobre todo para solventarle la vida a todo el mundo. Hay un nuevo cambio de orden, no sé si las ideologías son las que están funcionando o no, y no sé si la apatía de los ecuatorianos en ya no creer en nadie también está funcionando. Entonces, yo creo que comienza un nuevo orden en donde tienen que haber cambios, y esos cambios no han pasado. Todos han ofrecido el zapato izquierdo y si gano te doy el derecho, pero no ha pasado absolutamente nada. Acabamos de terminar una pandemia desastrosa, creo que para todas las actividades, no solamente las turísticas, para todas las actividades, en todos los órdenes, y no ha habido absolutamente ningún cambio. Nos sorprende que el presidente Lasso en 10 meses haya bajado su posibilidad de estar en mejor posición, pero claro, ha tenido una guerra férrea. Él ha hecho un trabajo extraordinario de vacunación que ha destacado al Ecuador sobre la región latinoamericana. Es lo que se ve desde afuera. La inseguridad no se percibe, eso se percibe más interiormente, pero ese trabajo de la vacuna ha sido tremendamente importante, visto como la región, inclusive en otros continentes. Pero esto no se ve nacionalmente porque estamos todos aquí complicados. En un país donde hoy uno quiere ir a comprar un auto, tiene que dar un depósito y esperar que el auto le llegue en 3 o 4 meses porque nadie tiene un auto para entregarle. Imagínense, yo no sé qué pasa con la economía, ¿no? Entonces, hay ese cambio, hay un cambio que tenemos que buscar todos estratégicamente, y la verdad es que yo no sé si mi opinión está buena o no, pero yo no veo a nuestro presidente
haciendo un trabajo político con la Asamblea. Hay que sentarse frente al enemigo cara a cara y bueno, hacer el trabajo político. Para eso para eso están los líderes. Yo gremialmente me siento frente a los problemas que tengo como con las autoridades que me quieren cobrar impuestos y quieren seguirnos cobrando impuestos, como las sociedades de gestión, y que creen que no le ha pasado la pandemia al turismo, pero tengo que estar dando la pelea para conseguir beneficiar a todos los que represento. Y creo que el país requiere tener ese tipo de cosas y nosotros entre todos volver a eso que nos enseñaron en la escuela, esa cívica, ese respeto al otro. Mis derechos terminan donde comienzan los derechos de mi compañero de al frente. Eso ya no existe. Entonces, esto merece un trabajo mucho más organizado de estrategia técnica total, en donde la parte politiquera tiene que quedar a un lado y comienza por decir las realidades a todo el mundo. Nosotros mismos como empresarios tenemos que decir las realidades. Yo no veo al grupo de empresarios fuertemente dirigiéndose hacia el Estado, hacia la Asamblea, a defender las cosas, a decir, miren, ustedes no nos dan estas herramientas, no vamos a poder tener empleo. Y el futuro es así de negro, porque yo me tengo que ir a otro país a seguir haciendo producción, que es lo que sé hacer. Y yo soy el que produzco el empleo. Entonces, Pablo, no sé si estoy equivocado, pero mi pregunta venía a esto. Es tan complicado hacerlo derechamente aquí en el país, pero ¿por qué no aprendemos a hacerlo entonces cara a cara, trabajando, o simplemente busquemos un Bukele? Muy claro, mi querido Raúl, y uniéndome a tu inquietud, me pregunto yo si es que todos los empresarios nos considerábamos como corresponsables de tener un presidente que por primera vez es un empresario directo, y todos decíamos y todos vamos a apoyar al presidente, porque el presidente dice estoy solo, y yo le digo, el presidente no está solo, tiene un sector privado, un sector empresarial que está dispuesto a jugársela y que se le está jugando ya por el país. Pero vemos que las reuniones son con el FUD, vemos que las reuniones son con, qué sé yo, con todos, menos con los empresarios, que son los que realmente estamos poniendo la cara y estamos poniendo el pecho y ayudándole a cumplir su plan de gobierno, de generar empleo, generar estabilidad. Y entonces, por favor, Paulito, tu comentario. Puede equivocarse como Piñera. Puede haber un gran equívoco como Piñera. Bueno, yo creo que cuando nosotros intentamos definir qué es lo apropiado hacer, tenemos que enfocarnos en cuáles son los objetivos que buscamos. Es subjetivo en muchas ocasiones tratar de definir qué es lo correcto. Cuando uno pregunta qué es lo correcto hacer o cómo es la forma correcta de hacer las cosas, lo primero que cabe reflexionar es a juicio de quién, bajo qué circunstancias, en qué. Son preguntas muy difíciles y la reflexión que hace Raúl me parece que está precisamente en ese contexto, en esa realidad. El presidente está enfrentando como decías, Bolívar, una seguramente soledad de poder absolutamente notoria a este instante, porque tendrá que identificar que el resto de actores políticos está actuando en una cuerda separada. Pero lo que yo sí creo es que en un país en el cual hay tal nivel de inestabilidad, donde se ha probado que los partidos políticos no existen, donde se ha probado que hay una falta de compromiso con el desarrollo y de consensos públicos para la gobernanza nacional, prácticamente eso le lleva a las autoridades públicas y a los máximos líderes, entre ellos el presidente de la República, a tomar decisiones radicales. Porque la construcción de consensos con la Asamblea, como empezó pensando o al menos reflexionando Raúl, es prácticamente imposible en este momento. El presidente, por otro lado, asumió una postura que tampoco me parece muy práctica
en el hecho de decir voy a gobernar solamente con decretos. Es difícil hacer eso. Puede ser que pueda él identificar una serie de temas que estén limitados a la estructuración de decretos ejecutivos, pero primero hay una serie de temas de fondo que tienen que ser regulados por ley. No creo que el presidente haya sugerido que va a saltarse los procesos legales y a regular todo vía decreto. Eso no tiene sentido en una autoridad demócrata y estoy seguro que no fue la intención de sus palabras, pero sí nos hace reflexionar que entonces tal vez decisiones de fondo podrían quedar en el escritorio precisamente porque no se pueden tomar los cambios legislativos y lo único que le ha quedado a la autoridad, como él lo reconoció, es legislar, es regular vía decreto. Y todos sabemos que vía decreto no se puede hacer todos los cambios que necesita la gobernabilidad pública. Sin embargo, sabemos también que el escenario que enfrenta el presidente en términos de negociación y consenso político es extremadamente delicado. Yo no recuerdo un escenario político tan sensible como el que estamos viviendo en este momento. Tal vez hacia el final del mandato del presidente Moreno en los últimos 15 años, hacia el final de su proceso, pero este nivel de desconcierto y de falta de apoyo de todos los segmentos políticos ha generado y genera pues indudablemente una crisis sustancial de gobernabilidad en el país. Pero también creo que es el liderazgo de nuestras autoridades públicas la que debe ser la herramienta fundamental para cambiar el estado de la política en el país. Como Bolívar sugería, hay muchos otros actores que están dispuestos a echar una mano y que sobre todo debemos estar dispuestos a echar una mano. Porque lo que le puede pasar al país, si es que no logramos que este gobierno sea exitoso, no estoy hablando del candidato, no estoy hablando del nombre, estoy hablando de la autoridad pública, del gobierno. Es imprescindible que el gobierno sea exitoso por el desarrollo del país, por la generación de empleo, por el crecimiento de todos los ecuatorianos. Hay que poner el hombro para que el presidente Lasso sea exitoso. Pero para ello se requiere, como alguien mencionaba también, la posibilidad de articular conciencia pública a través de la gestión y la participación ciudadana, pero también una respuesta y oídos por parte de la autoridad pública. Quienes estén cerca del presidente deberán hacerle notar la necesidad de articular consensos con otros actores en el quehacer nacional. Entre ellos, pues por supuesto, los empresarios también y otros actores que puedan consolidar su representatividad, que es lo que él necesita para poder superar la traba permanente que le dan los poderes fácticos de siempre. Gracias, Pablo. Muy clara tu intervención. No sé si, Raulito, tú querías decir algo más. Raúl García. Sí, gracias, Pablo. También me queda muy claro. Mi intención era un poco demostrar qué es lo que pasa en otro lado. Ahorita ya están, Lima está encendido tratando de sacar al presidente, ¿no es verdad? O sea, las condiciones de la región están cambiando drásticamente y a propósito de la caída, como lo mencionó a Rodrigo, de la imagen del presidente, decía el tema de la vacunación que fue importante, pero recuerden ustedes que cada semana hemos tenido, cuando hay picos de gestiones buenas que aparecen, hay picos de gestiones malas, como el tema de las cárceles, que ha sido patente. Cada vez que hay algo bueno que va saliendo, aparecen los destrozos en las cárceles, que ha sido patético. En el Ecuador siguen los temas de las pérdidas de vidas humanas entre guerra de carteles en las ciudades de Ecuador. Entonces, esa es la forma como la gente está viendo la novela, y el que pierde es la imagen del gobierno, como correctamente lo decía Pablo, ¿no? Es decir, alguien paga la factura y se está viendo la novela, pero no se está viendo la realidad de los temas. Básicamente eso. Gracias. Gracias, Raúl.
Definitivamente tú has topado un tema muy interesante. En Perú, eventualmente están por sacarle a Castillo con las manifestaciones. Sin embargo, dicen que él tiene una aceptación del 35% todavía, ¿no? Pero aparte de que la imagen del Perú puede ser el tema político desastroso, pero no, el riesgo país se mantiene bajísimo. Están alrededor de 150, mientras nosotros estamos en 800. Entonces, debe haber otros factores en el Perú, definitivamente, que hacen que ese país todavía siga teniendo un riesgo país muy bajo y siga teniendo una atracción de capitales. Decían que de Latinoamérica se retiraron 28.000 millones de dólares en el año 2021. Entonces, yo creo que ahí están los renglones por los cuales nosotros podíamos apostar y que desgraciadamente al no caminar la ley de inversiones tuvimos un traspié. De igual manera estamos viendo que en Chile, teniendo un presidente del ala de izquierda, digámoslo así, los mismos que le votaron le están haciendo bulla. Y dicen que tal vez la nueva constitución no va a ser aprobada porque hay más ya del 55% que están en contra. Entonces, son cosas que uno no llega a entender. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos está pasando? Pido la Sí, palabra. Ernesto, por favor. Me toca pedir la palabra, sí, porque yo no puedo levantar la mano como administrador. Bueno, a ver, dos cositas. Me parece que una de las conclusiones de este conversatorio debería ser algo que no creo que es nuevo, ya algo lo hemos conversado en ANDE, que es la necesidad de mostrarle apoyo al presidente Lasso. Ojalá todo el sector privado, a la final, él está ahí en buena parte gracias al apoyo que le dimos y de alguna manera eso también nos hace corresponsables con él de lo que está pasando. Me pongo a pensar en qué pensarán los otros actores políticos si al presidente Lasso, que se siente solo y no aparece nadie que de alguna manera le dé su respaldo. Eso de alguna manera contribuye a complicarle el momento político que él está viviendo. Entonces, y me atrevo a sugerir que deberíamos intentar ir un poquito más allá, porque si el sector privado, que es el que da trabajo, el que genera empleo, le apoya al presidente, lograra que se sumen a ese apoyo quienes tienen empleo hoy día, haciendo conciencia de que si las cosas no se ponen en orden, eventualmente esos empleos también se pueden poner en riesgo. No es un proceso tan sencillo, estoy consciente de que no siempre es fácil conversar de estas cosas con los trabajadores, pero al mismo tiempo yo sí creo recordar en mis otras épocas de dirigente gremial de los brocoleros, que en más de una ocasión salimos a defender el Tratado de Libre Comercio con los trabajadores, porque ellos logramos que... Y los floricultores también. Acuérdate que nosotros pusimos, no recuerdo, pero pusimos como 1,000 buses, ¿no? Claro, entonces, si es que se logra hacer ese proceso de crear conciencia en quienes tienen trabajo, la cosa sí podría cambiar si se logra que el sector privado apoye a quien es su representante, quien es parte de nosotros, y junto con el sector privado aquellos que se benefician del empleo. En el tiempo corto que hay, estoy consciente de que esto puede ser medio utópico, pero nunca está de más por lo menos tratar de ver en dónde estaría el norte y de pronto ocurre el milagro de que la gente haga lo que debería hacer, que es
por su bienestar, por poder seguir llevando el sustento a sus hogares, deberíamos salir a la calle para manifestarnos frente a lo que está pasando. Eso como un punto. A ver, tengo otra pregunta que es más bien práctica, regresando al tema de la revocatoria del mandato, porque me parece que escuchándoles a Marcelo, a Pablo, por lo menos desde el punto de vista conceptual, teórico, el tema es de alta importancia. Es decir, lo mínimo que deberíamos lograr es que por lo menos como decía Bolívar, el dar un mensaje claro, un mensaje que ojalá logre que se asusten. Y para eso lo ideal sería entrar en el proceso. Ahora, no sé si eso es práctico por las dificultades que ha mencionado Pablo. De todas maneras, hago una pregunta. Supongamos que nos ponemos de acuerdo una buena grupo que lidere un proceso de revocatoria en cuanto a para quiénes vamos a pedir la revocatoria. Digamos que vamos a pedir para 10 asambleístas, al menos para empezar. La pregunta es si para iniciar ese proceso tenemos que, supongo yo que basta con una sola levantada de firmas, no es que para cada pedido de revocatoria vamos a tener que levantar firmas individualmente. Pregunta práctica simplemente, Pablo. Gracias, Ernesto. Por favor, René, adelante. Gracias, Bolívar. Primero, quiero agradecer a Pablo por habernos acompañado con este conversatorio. Yo creo que hemos sido ilustrados de una manera muy, muy didáctica. Las cosas que se pueden hacer y las cosas que no se pueden hacer. Y que prácticamente nos dejan un poco en el limbo de qué mismo le podemos hacer nosotros para apoyar al presidente. ¿Por qué? Porque el riesgo que nosotros estamos corriendo es alto. El riesgo no es que el presidente se maneje bien o no con la asamblea. El riesgo es la continuidad después de el presidente Guillermo Lasso. ¿Quién nos puede asegurar que podemos continuar con? Porque lo que está haciendo, a lo que nos está conduciendo y a lo que la ciudadanía mundial nos está viendo, esta es una de las democracias más firmes y una de las democracias más progresistas. Avanzamos, estamos avanzando, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarle a Pablo. Hay un riesgo enorme si es que la turbulencia que está viviendo la Asamblea se torna en favor de los de UNES y Pachacuti y el Partido Social Cristiano, que es lo que están unidos. Y se toman la Asamblea. Yo me temo que el primer problema que se va a plantear ahí es el juicio al presidente de la República. El juicio político al presidente. Y eso sí es grave. Eso es gravísimo. Porque no es un... Pablo, no es un tema de ideología. No va a ser un tema de derecho. No va a ser un tema de datos. Perdónenme. Va a ser un tema de votos. No sirve de nada, excepto votos. ¿Cuántos votos contamos para destituir al presidente Lasso? Imagínense a lo que les estoy llevando a pensar. A la destitución del presidente Guillermo Lasso porque se tomaron la asamblea. Y estamos al punto de que esto pudiera suceder. Y se acaba de cubrir un poco con un paraguas la señora presidenta, ¿no? Utilizando otros procedimientos jurídicos como las medidas cautelares, la acción de protección. Entonces, me quedo
me quedo muy preocupado del análisis y que no nos da una visión clara de a dónde podemos nosotros caminar. Y Pablo, sí me gustaría que en cambio tocaras un poquito el tema de hoy, que te estoy pidiendo de favor que compartas con nosotros. Si yo estoy pensando en el riesgo equivocadamente, si no hay riesgo de destitución del presidente, si cambia la estructura de poder de la Asamblea. Gracias, René. Por favor, Pablito. Claro, gracias. Un saludo a René. Yo mencioné en la presentación inicial que cuando se hablaba de la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional, el riesgo implícito y concomitante es la destitución del presidente. Lo había puesto con claridad en ese contexto precisamente para saber entender cuál es el alcance de hablar de este tipo de medidas públicas en el país, lo cual no quiere decir, por si acaso, que no deban ser consideradas. Después de todo lo que hemos hablado sobre el conflicto de gobernabilidad entre el presidente y la Asamblea y el resto del país, podría llegar a ser que esa sea la única alternativa que el presidente tenga, quizás no dentro de mucho tiempo, ¿no? Sino viendo el nivel de confrontación que existe, quizás no le quede más al presidente, a pesar que él ha dicho lo contrario. Eso como primer punto. Ahora, indudablemente son decisiones radicales y pienso que en el camino, aun cuando las fuerzas políticas que René veía o al menos nos llevaba a pensar se podrían alinear en contra del presidente, aún en ese escenario, la institución del presidente siempre será como la última carta. Creo que en el camino, la reflexión que estamos haciendo en este momento, al menos pienso que hay un escenario que podría ser mucho más interesante para esa nueva mayoría, y es tomarse nuevamente el control del Consejo de Participación Ciudadana. Recuerden ustedes que este rato está de por medio el juicio político al Procurador General del Estado, el juicio político que se ha planteado a un par de autoridades adicionales, el latente en el aire un juicio político al Fiscal General del Estado, pero todo eso... Todo eso, bueno, está la designación del Contralor y también el juicio al Contralor en funciones, pero miren ustedes que todo eso, al menos de lo que hemos podido, o al menos lo que yo he podido entender o leer de los acontecimientos políticos, han dejado de ser una prioridad en este momento para tratar de impulsar a puerta cerrada el potencial juicio político con la nueva mayoría a la que se refería René, de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque eso le permitiría retomar el control a una mayoría X de la designación de las autoridades que están en camino. Y recuerden ustedes que está en camino la designación del superintendente de compañías, un tema que directamente afecta al sector, la renovación del Consejo Nacional Electoral, está en camino la designación del defensor público, está en camino el proceso para designar al Contralor General del Estado. Entonces, creo que tomando la pregunta y reflexión de René, yo diría, el riesgo es real siempre de que una nueva mayoría política, sobre todo tan visceral y agresiva en términos de confrontación política, pretenda jugar la última carta contra el presidente de la República y desestabilizar todo en el país. Eso indudablemente es un escenario posible. En el camino, sin embargo, considero que hay otros escenarios que pueden resultar en el proceso, no quiero decir que no vaya a pasar, sino que en el proceso a llegar a esa última carta pueden resultar muy útiles para una mayoría política que pretendiese tomar control temporal, transitorio de ciertas autoridades para generar también control, digamos, exclusivo de ciertas autoridades de control. No quería dejar de mencionar algo respecto de la consulta anterior, anclado a una reflexión. La dificultad que pueda haber sobre la revocatoria del mandato, en términos prácticos, al menos mi postura es que no debe ser un óbice para cumplir el deber cívico y la virtud ciudadana de actuar.
Quisiera eso clarificar porque yo he querido con toda la confianza y sinceridad decirles que no es un proceso sencillo y darles mi experiencia al respecto. Pero eso no quiere decir que esas dificultades sean un óbice para hacer lo que los ciudadanos tenemos que hacer. Y si es que ustedes logran articular un proceso en ese sentido, todos los ecuatorianos tendremos que sumarnos y apoyar, indudablemente. Eso como principio. Ahora, no hay cómo descartar, y esto creo que es también importante, parte de ese ejercicio de responsabilidad, que no es solamente iniciar el proceso, lanzar la campaña y ya, hay que cumplirla. En el camino, respecto de la última reflexión, hay que entregar a los ciudadanos el compromiso que hace el grupo representativo que lanza la campaña. Y si es que es mañana 5, 10, 20 asambleístas, bueno, habrá que ver cómo se plantea. La Constitución, Ernesto, habla de la revocatoria de una autoridad pública. La justificación habla de hacerlo en el tiempo de esa autoridad pública, es decir, pasado un año y antes de que cumpla, digamos, y antes de los 3 años. Entonces, no se habla de condiciones grupales, se habla de condiciones individuales. Eso es muy importante, lo cual simplemente complica quizás el procedimiento y la logística, porque el día de mañana, si una persona va a salir para recoger una firma por un asambleísta, puede recoger por 10 o puede recoger por 15. Simplemente es cuestión de decidir correctamente la estrategia jurídica y la estrategia logística. Creo que con eso, de alguna manera, no sé si completamente he respondido a las dudas y a las preguntas. Solo quisiera tal vez preguntar hasta qué horas está prevista la reunión. Lo digo simplemente porque yo tenía previsto una reunión a las 6, había reservado 2 horas, pero si nos vamos a tomar un poco más, yo puedo organizarme, pero quería tener solo claridad de eso, por favor. O sea, lo normal es tratar de terminar a las 5:30 y son casi las 6. Ustedes digan, señores. Sí, no, yo creo agradecer primero a Pablo por la excelente exposición. Nos ha permitido aclarar muchísimos temas y agradecerte por la disposición siempre abierta de poder dialogar estos temas con total transparencia y profesionalismo. Agradecer a todos los amigos que nos acompañen y que Dios bendiga al Ecuador y que Dios bendiga a cada una de las familias. Raulito, te estaré haciendo llegar la copia de la información que me estás pidiendo para que tú la interpretes adecuadamente. Gracias, amigos, y Pablito, ojalá sea hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, interesante reunión. Gracias, Pablo. gracias a todos por su atención y su tiempo. Estoy a las órdenes siempre. Sí. Gracias, Pablito. Chao. Gracias. Gracias a todos. Una buena noche. Gracias, Marcos. Un abrazo. Hasta la próxima. Bye. Buen viaje, Bolívar. Gracias, mi querido Ernesto. Ya ¿A dónde te vas, Bolívar? Yo aquí a descansar un poco, oye, con todas las tensiones que me ha tocado vivir esta temporada, sobre todo por el tema de Rusia-Ucrania, realmente sí es desgastante tener que una cartera por cobrar que se va convirtiendo en incobrable y pérdidas de mercado, etcétera, ¿no? Pero obviamente voy a aprovechar la Semana Santa para ver si es que realmente es santa, porque en eso estamos, mi querido, a disfrutar de la familia, y lo mismo les deseo a todos ustedes. Un fuerte abrazo. Muy bien. Y gracias por su apoyo. Un gusto. Gracias a todos. Hasta la próxima. Ernesto, gracias a ti, muy gentil. María Teresa, a todos los que nos acompañaron. Gracias. Chao, chao. Hasta Buen pronto. fin de semana. De igual Buen fin de manera, semana. bendecido Chao, fin de chao. semana.